خير الخلق يسري في دمي حب خير الخلق. Assalamu alaikum, que la paz sea con todos. Hoy en El Elegido vamos a hablar de dos personas, dos autores, dos de los máximos exponentes de la crítica hacia la narrativa occidental dirigida o que se centra en el mundo oriental, en el Islam especialmente. Vamos a hablar de Edward Said y vamos a hablar también de John Espósito. Ambos son grandes profesores, grandes autores, grandes críticos. Edward Said es palestino y es estadounidense. Edward Said nació en Jerusalén en 1935 y falleció en Estados Unidos en el 2003. Es de una familia cristiana. Su nombre es mitad árabe, pero también el apellido es cristiano. Falleció en Estados Unidos, como he dicho, y fue un crítico teórico, literario y musical y activista palestino-estadounidense, y fue autor y analista de una fama a nivel mundial. De 1963 hasta su muerte en 2003, fue profesor de literatura inglesa y literatura comparada en la Universidad de Columbia. Es considerado como uno de los iniciadores de los estudios postcolonialistas en el mundo occidental, ¿no? Su crítica al postcolonialismo y a la narrativa postcolonialista. En esta crítica destaca su obra Orientalism. En esta obra, Edward Said postula que si el conocimiento es poder, los que controlan los medios de comunicación occidentales en la era moderna, tanto los medios de comunicación audiovisual como la prensa, son más poderosos porque son capaces de determinar qué personas les caen bien y qué personas no les caen tan bien. Lo que es atractivo y lo que no es atractivo son los que determinan la narrativa y son los que determinan el discurso. Y lo que se debe saber y lo que se debe ocultar o no se debe saber acerca de nosotros mismos y acerca de otras naciones y otras culturas. En otro libro suyo, en Cubriendo el Islam, Covering Islam, es un libro de 1981. Este escritor se centra en cómo se cubre el Islam, se presenta el Islam como algo oculto, algo que es difícil de conocer y al que es difícil acceder. Y cómo los medios de comunicación occidentales distorsionan de forma considerable la imagen del Islam. Said describe en el libro como el tercero y el último de una serie de libros, los dos primeros, Orientalism, y La cuestión palestina, otro de sus libros, y este tercero, Covering Islam, Cubriendo el Islam, en el que analiza las relaciones entre el mundo musulmán, los árabes, y el este y el oeste, Occidente, Oriente, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos y el mundo musulmán. En Cubriendo el Islam muestra cómo los medios occidentales han especulado sobre las realidades de la vida islámica, ponen en entredicho la objetividad de los medios de comunicación y analiza las relaciones entre el conocimiento, el poder y los medios de comunicación occidentales, siendo una de las figuras más atacadas, más distorsionadas por los medios de comunicación, el profeta Muhammad, el elegido, que la paz sea con él. Esta figura ocupa gran parte de la obra de Edward Said, ya que analiza y deconstruye muchos de los constructos que se han producido, se han generado por los medios de comunicación occidentales acerca de la figura del profeta Muhammad, y sin ser Edward Said un musulmán, defiende la figura de Muhammad, el elegido, que la paz sea con él, de una forma brillante, de una forma racional y de una forma muy bien argumentada. Por otro lado, John Espósito. John Espósito es un autor estadounidense, John Louis
Espósito, nacido el 19 de mayo de 1940, aún está con vida. Edward Said, como hemos dicho, falleció hace poco más de una década. John Espósito es un profesor estadounidense de Asuntos Internacionales y Estudios Islámicos de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Distrito de Columbia. También es el director del Centro Príncipe Luelid para el entendimiento entre musulmanes y cristianos en Georgetown. Tiene muchísimos libros, muchísimos artículos, muchísimas publicaciones muy interesantes. Voy a mencionar algunas de ellas y me voy a parar especialmente con una. Algunas de sus publicaciones, además de sus cooperaciones y sus aportaciones a diccionarios, enciclopedias y otras publicaciones, algunos de sus libros es What Everyone Needs to Know About Islam, lo que todos deberíamos saber acerca del Islam. The Future of Islam, el futuro del Islam. Tiene otro libro que es Islam, The Straight Path. El Islam, el camino recto. Con este libro nos vamos a parar dentro de unos minutos y ver algunos de sus contenidos. También tiene un libro llamado Makers of Contemporary Islam, los que hacen el Islam contemporáneo. Se para y hace hincapié en algunas de las figuras más interesantes, más sobresalientes del Islam contemporáneo. Otro libro es The Islamic Threat, Myth or Reality. La amenaza islámica, un mito o una realidad, se pregunta. También escribe acerca de lo que él llama el Islam político, el radicalismo, la revolución, la reforma, etc. Y en el libro The Straight Path, el Islam, camino recto que mencioné al principio, dice cosas muy interesantes acerca del Islam, hace un recorrido por la historia del Islam y se para especialmente con la figura del profeta Muhammad, el elegido de Dios, que la paz sea con él, y analiza cómo la figura de Muhammad ha sido realmente decisiva en la trayectoria del Islam, tanto durante su vida como después de su muerte. En este libro dice algunas cosas muy interesantes, como en un capítulo titulado Muhammad, profeta de Dios, Muhammad, Prophet of God, un párrafo en el cual dice lo siguiente, dice: la historia, la leyenda y las creencias musulmanas retratan a Muhammad como un hombre notable y profeta. Si bien sabemos mucho sobre la vida de Muhammad después de su llamada a ser, es decir, su mensaje como mensajero de Dios, los registros históricos nos dicen poco sobre los primeros años de Muhammad antes de convertirse en un profeta a la edad de 40 años, cerca del año 610 de la era cristiana. Añade: el Corán ha servido como una importante fuente de información sobre la vida del profeta. Además, las tradiciones proféticas, informes acerca de lo que dijo e hizo el profeta Muhammad y sus biografías nos dan una idea de su significado e importancia en los comienzos del Islam, al igual que la caligrafía islámica y el arte, donde los nombres de Allah y Muhammad ocurren a menudo el uno al lado del otro, Dios y su profeta. Muhammad sirve, dice Espósito, Muhammad sirve como instrumento humano de Dios en su revelación y teniéndolo a Muhammad como modelo o ideal a quien todos los creyentes deberían emular. Por lo tanto, la comprensión de Muhammad y su papel en la comunidad islámica temprana es crucial para una apreciación del desarrollo de los primeros tiempos del Islam, así como la creencia musulmana contemporánea y su práctica. Esto es lo que dice John Espósito en este libro, El Islam, el camino recto, la senda recta. También salió en defensa del profeta Muhammad después de unas declaraciones desafortunadas del Papa Benedicto XVI en Alemania. Después de esas declaraciones, dice Espósito en un artículo titulado
Benedicto XVI y el Islam. Dice lo siguiente: a pesar de que el Vaticano afirmó que el Papa no tenía la intención de ofender con sus palabras a los musulmanes, sus palabras molestaron de hecho a muchos musulmanes. Particularmente ofensiva para los musulmanes fue su cita de las palabras de un emperador bizantino del siglo XIV sobre el profeta Muhammad. En esas declaraciones el Papa parafraseaba a este emperador bizantino y decía: muéstrame aquello nuevo que Muhammad ha traído y solo encontrarás cosas malas e inhumanas como su directiva de difundir por la espada la fe que predicaba. Esto es lo que decía ese emperador bizantino y citaba el Papa Benedicto XVI. Hay que tener en cuenta el contexto histórico de esa época del siglo XIV en la cual Bizancio y su capital Constantinopla estaban casi cayendo en manos de los musulmanes y por lo tanto las declaraciones del Papa y de ese emperador iban en contra o atacando al Islam. Pero Expósito llama la atención o contextualiza dos cosas muy importantes. Expósito comenta estas palabras del Papa diciendo: Muhammad es venerado en el Islam como el último profeta de Dios y el modelo de la vida musulmana. Por otra parte, la observación de que él, Muhammad, mandó la expansión del Islam por la espada es simplemente incorrecta. El Corán y Muhammad reconocieron el derecho a defender el Islam y la comunidad musulmana luchando contra los mequíes que amenazaban y atacaban a los musulmanes. Igualmente problemática es la declaración del Papa que dice o cita el pasaje coránico: no hay coacción en la religión. Está en el capítulo 2 del Corán, versículo 256, lo cita y dice el Papa: fue revelada en los primeros años de la misión profética de Muhammad en la Meca, un periodo en el que Muhammad estaba todavía amenazado y no podía mencionarse acerca de la guerra, pero fue superada. Este pasaje fue superado más tarde cuando gobernaba en Medina. Expósito dice: sin embargo, ambas declaraciones son incorrectas. El pasaje del Corán 256 que acabamos de mencionar no es un versículo, no es un pasaje temprano de la Meca, de esa época temprana de la Meca, sino que es un versículo tardío de Medina, y el Corán no equipara en ningún sentido el yihad, el esfuerzo, incluso el esfuerzo bélico, con el concepto de la guerra santa. Esta interpretación del yihad, añade Expósito, fue desarrollada años después de la muerte de Muhammad y llegó a ser utilizada por algunos gobernantes para justificarse a sí mismo y justificar sus políticas. Esto es lo que dice John Expósito. Algunas cosas, algunas citas de algunos de sus libros. Lo que pasa es que es muy difícil englobar todo lo que dice Expósito y Edward Said acerca del Islam y especialmente acerca del profeta Muhammad, el elegido, que la paz sea con él. Ambos han desconstruido, han analizado y han contestado a la narrativa islamófoba, a la narrativa que pronuncia siempre la superioridad de Occidente y ataca lo más simbólico del Islam como es el profeta Muhammad, y lo han hecho en muchas obras que les invitamos a leer y a analizar y a reflexionar acerca de su contenido. John Expósito y Edward Said, dos figuras de las más importantes de la esfera académica de Estados Unidos que han producido realmente una revolución en el entendimiento del Islam y han defendido la figura del profeta Muhammad incluso mejor de lo que la han defendido muchos musulmanes. Estos son nuestros dos escritores y autores de hoy en El Elegido. Nos vemos, inshallah, dentro de muy poco con otras personalidades y lo que dijeron acerca de Muhammad, el elegido. Que la paz sea con él y que la paz y las bendiciones sean con todos ustedes. As-salamu alaykum.
حب خير الخلق يسري في دمي حب خير الخلق